Rosy, gracias por este reporte y precisamente hablando de estos temas nos conectamos de inmediato con nuestro invitado de la noche de hoy, Grover Bravo. Él es psicoterapeuta familiar, ya lo conocen, para hablar un poco más acerca de este tema. Grover, bienvenido a nuestro noticiero. Muchas gracias. Un tema interesante, ¿no? Y las cifras son impactantes. Totalmente. 2 de cada 3 mujeres son acosadas en Latinoamérica. Así es, hablemos un poco. Estados Unidos, claro. Correcto, hablemos un poco de esa generalidad. ¿Cómo se define ese acoso callejero y qué conductas específicas pues lo conforman según la evidencia que tenemos? El tema es que culturalmente esto ha sido aceptable por mucho tiempo. En Latinoamérica es muy normal que pase una señorita y los jóvenes que están en la esquina comiencen a decirle una serie de cosas, de repente subidas de tono, como insinuaciones sexuales que obviamente ponen incómoda a la persona. Hablemos un poco, claro, digamos que es lo que siempre hemos conocido como el piropo, ¿no? Culturalmente. Claro, pero hay límites, ¿no? Hay también piropos y piropos. Hay piropos que son muy provocativos. Como digo, si cualquier situación que tú escuchas de alguna persona te hace sentir incómodo, definitivamente estamos hablando de un acoso. No está yendo con tus valores, con tus principios, ¿no? Y eso es algo que en Latinoamérica se usa mucho. Claro. Grover, hablemos un poco, tú como psicólogo, experto, digamos, en varios temas, no solamente pues, psicológicos en cuanto a la persona, sino también temas familiares, ese impacto emocional que tiene el acoso callejero en las personas y cómo se puede reflejar eso en las relaciones interpersonales. Bueno, mira, yo creo que si vamos al origen un poco, Adriana, nos damos cuenta de que el acoso a veces empieza en la propia casa. Hay muchas personas que cuando se dirigen a sus hijos lo hacen de una manera hiriente, agresiva. Una niña que crece con de repente mensajes negativos de parte de los propios padres pueden de alguna manera normalizar esta situación cuando escuchan algo en la calle. Yo creo que si queremos cambiar la situación, necesitamos hacer un cambio en el lenguaje que utilizamos para nuestros hijos en la propia familia. Es ahí donde el niño, si yo he dado respeto a mis hijos, a mi hija la he tratado con respeto en casa, ella sabrá diferenciar entre lo que es de repente alguien que admire su trabajo, su belleza, pero lo haga de una forma respetuosa, o de repente sienta que la forma como la tratan es una forma normal, y eso evitaría mucho el acoso, ¿no? Claro. Has hablado de un tema muy importante y es esa normalización de este tipo de actitudes, este tipo de acosos. Y esto, digamos que se usa mucho en Latinoamérica. ¿Por qué, bajo tu punto de vista, piensas que en Latinoamérica las cosas son, digamos, un poco más normalizadas que aquí? Porque en los Estados Unidos, cuando uno llega a este país, la situación es un poco diferente. Pienso que es debido a que puede ser una educación que se ha recibido desde las escuelas. Podría ser, pero también lo otro es que aquí hay cosas que son muy penadas. Por ejemplo, en el medio, en las empresas, digamos, si tú haces un comentario sobre alguna persona que la haga sentir incómoda, eso se convierte en algo que puede costarte el trabajo, ¿no? En Latinoamérica no. Los empresarios, la gente que tiene el poder pueden acosar a sus secretarias y no pasa nada. Aquí obviamente las leyes son un poco más fuertes, no se habla del acoso callejero, pero también en el círculo de las empresas. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado de la manera como hace un comentario, ya sea por la vestimenta, por la belleza, no de las personas con las que trabajan, por ejemplo, en el campo de la psicoterapia. Aquí no está permitido que los varones hagan un comentario sobre su clienta, tampoco la toquen de la mano o le den un abrazo o un beso como se estila hacer en Latinoamérica. Entonces, las leyes son un poco más rígidas de tal manera para proteger la integridad de la mujer. Claro, cuando hablas, claro, muy importante eso, y entrémonos un poco a hablar de esa integridad de la mujer como grupo social. ¿Qué medidas podemos tomar nosotras como mujeres, como una comunidad femenina? ¿Funciona esa unión para crear realmente un cambio? Yo creo que establecer límites, ¿no? Okay. Y las mujeres tienen que aprender a diferenciar entre lo que es un comentario positivo, como decir, hoy ese vestido te queda muy bonito. Es diferente a decir, uy, qué chula te ves con ese vestido, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, es la forma
como la gente puede hacer un comentario. Entonces, como en Latinoamérica es normal que digan piropos, que la silben, inclusive provocativos, y la gente no hace nada, porque culturalmente a veces es aceptado. En algunos países se han puesto restricciones por esa situación, y eso da pie a otras cosas, ¿no? O sea, si la mujer acepta que alguien le diga un piropo subido de tono, el hombre puede tomar esto como una puerta abierta, como una provocación para continuar y de alguna manera de repente llegar al acoso. Claro. Entonces, si la mujer pone límites, Adriana, las situaciones serían diferentes. Totalmente. Hablemos un poco de esa culpabilidad que recibe a veces esa víctima. Muchas veces a nosotras las mujeres se nos ha dicho, claro, eso te pasó porque estás vestida de esa manera. Si tú no te vistieras así o si tú no te maquillaras así, no te ocurriría eso en la calle. Entonces, digamos que es como que la sociedad está culpando todo el tiempo a la mujer por esas situaciones que a la misma víctima le ocurren. Y hablemos de ese fenómeno que tiene la sociedad y muchas personas de culpar a esa víctima, ¿no? Claro, el asunto aquí es, las personas tienen que tener un estilo apropiado de vestirse, pero no porque alguien use de repente una falda un poco corta, significa que está provocando, ¿no? O sea, Claro. Y no creo, o sea, aquí el abusador tiene que saber mantener el respeto. Ahora, pues si una niña, por ejemplo, en el caso de las niñas, ¿no? A veces decimos, es que tú la provocaste porque estás vestida de esta manera. No es así, la persona tiene que aprender a respetar a la otra persona. No podemos simplemente porque tiene un vestido un poco provocativo, tener que tratar de acosarla o decirle palabras disonantes, ¿no? O provocativas, con tonos subidos de lenguaje sexual, ¿no? Provocativo. Entonces, yo no creo que las mujeres tienen que aprender a hacerse respetar y aprender a diferenciar. Y eso lo tenemos que trabajar en familia, creo. Claro. Ahora, tú, ¿qué le dirías, digamos, a un padre de familia que está pasando por ese momento? Tiene unas hijas adolescentes, unas chicas jóvenes que toman el transporte público todos los días, que quizás están en la época de estar en el college, donde salen grupos de amigas, etcétera. ¿Cómo abordar esa conversación en familia cuando tú te sientas con una hija teenager, adolescente, o que está en esa época de madurez, digamos, de que está en ese proceso de madurez y de entender cómo funcionan estas relaciones con el hombre, digámoslo así? ¿Qué le puedes decir a un padre? Bueno, a un padre simplemente, primero que le dé respeto a sus hijas, y luego también les enseñan un poquito cómo usar su vestimenta, su lenguaje, ¿no? O sea, a veces las adolescentes ven mucho los modelos que ven en las redes sociales para usar la vestimenta. No estoy diciendo con esto de que si yo veo una adolescente que tiene un vestido un poquito provocativo, tengo que acosarla. Eso no es mi mensaje. Mi mensaje es que los padres de familia tenemos que advertir a nuestras hijas que ellas sepan diferenciar cuando alguien se acerca de una forma grosera, provocativa o con un lenguaje muy elevado de tono, que puedan ellas poner el límite. Okay. Aprender a decir no, aprender a poner un límite o aprender a buscar ayuda en el supuesto caso que alguien esté pasando esa línea fina del respeto. Muy importante estos temas. Y la comunicación abierta con los padres. Claro, definitivamente. En los hogares donde los padres aprenden a hablar con sus hijos de forma respetuosa es muy importante, ¿no? O sea, nosotros de repente, y decía al principio, a veces los padres somos un poco groseros, las mamás también con sus hijas y le dicen cosa y media. Pero si nosotros damos el respeto a nuestros hijos y siempre hablamos de una forma respetuosa con ellos, ellos sabrán diferenciar cuando alguien está utilizando un lenguaje provocativo, que es ofensivo y hace sentir mal a la persona, para que ellas aprendan a poner un límite. Excelente, Grover Bravo, como siempre. Para mí, un placer haber hablado contigo. Aprendemos siempre de todos estos consejos y estas ayudas que nos das a toda nuestra comunidad. Adriana, te agradezco mucho y muchas gracias por la oportunidad de seguir apoyándolos. Claro muchas que gracias. Sí. Que tengas buenas noches. De igual manera. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más información aquí en Punto de Visión.